los colonizadores a nuestra isla, a nuestro país, la República Dominicana, encontraron a aquellos indígenas bailando areíto y adorando unos pequeños dioses llamados Míes. Y mientras yo leía la historia, meditaba, ¿qué oportunidad teníamos los dominicanos confiando en nuestros antepasados? Ya que al ser colonizados esto era lo habitual en nuestra isla. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que no solamente éramos nosotros que teníamos un futuro negativo, sino que en Romanos capítulo 3, versículo 23, se nos enseña que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros a una nos apartamos de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la oportunidad de la humanidad? La historia de la humanidad registra que por más de 400 años Dios no habló. Estuvo en un silencio que es conocido como silencio intertestamentario. Pero un día se levantó un hombre que venía de parte de Dios llamado Juan el Bautista. ¿Qué tenía que decir aquel hombre? ¿Cuál sería el mensaje de aquel hombre? Y las multitudes salieron a escuchar el mensaje que traía aquel peculiar profeta llamado Juan el Bautista. Y era un mensaje simple. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y bautícense como señal de ese arrepentimiento. Juan el Bautista estaba anunciando el advenimiento de un Salvador que ya había nacido. Y se hace propicio en esta época de Navidad que nosotros reflexionemos sobre el nacimiento de ese Salvador. Y estamos en Navidad y muchas personas pasan por alto que la Navidad se trata del nacimiento de Jesús, que la Navidad se trata de celebrar el cumpleaños de alguien. Y se celebra de muchas maneras, pero menos muchas veces de la manera correcta, de la manera indicada. Me gustaría con esto en mente que me acompañaras al Evangelio de Mateo capítulo 1, versos 18 al 25, y que podamos reflexionar sobre la primera Navidad, sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. Leo la palabra de Dios. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Capítulo 2, versos 9 al 11. Ellos, hablando de los reyes que visitaron a Jesús en su nacimiento, ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Oremos en esta noche. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, oh Dios. Gracias porque tú te acordaste de la humanidad perdida. Gracias, oh Señor, porque como dice el apóstol Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, tú enviaste a tu Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley. Oh Señor, que como aquella estrella alumbró fulgurante la oscuridad de la noche y trajo luz en medio de las tinieblas que reinaba en el mundo de aquel entonces y a todo el mundo. De igual manera yo te pido que en esta noche tu palabra se haga vida y que pueda traer luz a la vida de aquellas personas que nos están viendo y que no te conocen. Que pueda traer esperanza a tu pueblo al ser confortados, al entender y ver tu plan en medio de la historia. Ten misericordia, Señor, del predicador y utilízale a pesar de sus debilidades. Señor, somos conscientes que una palabra tuya es capaz de transformar al pecador. Pero no solamente nos dé el oír tu palabra, sino también el reflexionar en ella y ser hacedores con la ayuda de tu Espíritu Santo. Estos favores te lo pedimos por Cristo. Amén. La historia registra que estando María, siendo una adolescente, desposada con un joven llamado José, el ángel del Señor se le apareció y le dio noticia a María de que ella iba a dar a luz. Esto fue algo importante para la vida de María, una adolescente que no había consumado su matrimonio. ¿Cómo sería esto? Pero a pesar del choque contracultural de María, ella aceptó soberanamente, sumisa a la voluntad de Dios. Y las palabras de María fueron recordadas a lo largo de la historia. Yo soy una sierva del Señor, hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios. Pero vemos también en José, un hombre justo. Él no quería difamar a María, puesto que se sabía que no se había consumado el matrimonio. Y planeó secretamente ser él el que para aquel compromiso. Con esto en mente, Dios interviene en la vida de José y por medio de sueños se le da a entender que es el plan de Dios que está obrando y que él no debe rechazar a aquella mujer que está embarazada y que ha de traer esperanza no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Y es ahí donde se le da la noticia de que este hijo no es hijo, que este que ha de nacer se llamaría Jesús, versículo 21. ¿Por qué? Porque él salvaría al mundo. Es este que ha sido profetizado. Y esto es interesante, hermanos, porque muchas personas ven a Jesús como ese niño pequeño, indefenso, acostado simplemente en un pesebre, como un personaje histórico que pasó en la historia dejando un legado. Pero la verdad es que las escrituras enseñan que Jesús es el Salvador de la humanidad. Tan mal estaba la humanidad que le había dado totalmente la espalda a Dios, que lo que se necesitaba es de un Salvador. No simplemente un médico que venga a curar las enfermedades, no un economista que venga a resolver los problemas económicos y de pobreza de la enfermedad. No un científico que venga a traer la cura para las vacunas para las principales enfermedades. La Biblia registra que todos los seres humanos estábamos muertos bajo nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, la única esperanza es de encontrar un Salvador. Y aquí se nos habla que este ángel está hablando a esta pareja de jóvenes de que en ellos Dios los utilizaría para traer al mundo a este Salvador. Su nombre es Jesús, pero también su nombre es Emmanuel, porque es un Salvador que al mismo tiempo es Dios acercándose a la humanidad. Y eso es interesante, hermanos, porque en nuestros pecados estábamos muertos totalmente, incapacitados de buscar a Dios. Si no fuese porque Dios entró a la humanidad y viene al rescate nuestro, seguiríamos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos. Y déjame decirte que si tú me estás mirando y no eres creyente, esa es tu condición. Tú estás muerto en tus delitos y pecados, inhabilitado para poder buscar de Dios. Por lo tanto, lo que tú necesitas no es alguien que venga a darte mejoramiento emocional, no es una frase motivacional que te ayude a concluir tu semana laboral.
No es simplemente que se resuelva el problema económico, sino que nuestro principal problema es que estamos perdidos sin Dios. Y es ahí en este contexto donde Dios viene y se da una noticia gloriosa. La más gloriosa de todas las noticias. ¿Cuál es esta noticia? Dios se acordó de la humanidad y el Salvador está en el vientre de esta joven llamada María. La Virgen concebirá. Jesús es su nombre. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es ese Salvador que nosotros necesitamos para ser redimidos de nuestros pecados. Y esto es interesante, hermanos, porque en la antigüedad no se estaba esperando, en el momento de Jesús, que Jesús nació, no se estaba esperando a Jesús. Ahora yo estoy seguro que si Jesús naciera, el mundo todavía está celebrando algo el 25 de diciembre, no está pensando en muchos contextos, no están pensando en Jesús. No se están acordando de sus pecados y de la necesidad del nacimiento de Jesús. Pero aquí vemos el ángel anunciando. Y esto tiene implicaciones para nosotros, hermanos. Como esta joven, probablemente una adolescente muy joven, María, se somete a la voluntad de Dios, asumiendo un reto contracultural. Al no estar casada, voluntariamente ella se somete a la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo José, como él entiende el mensaje de Dios y cómo responde sumisamente a ese mandato que Dios le está dando. Y ahora esto es interesante, hermano, porque nosotros muchas veces conocemos las Escrituras y no respondemos a este mensaje. Y es retante para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque muchas veces somos seducidos y terminamos celebrando como el mundo celebra. No reflexionamos de qué se trata la Navidad. La Navidad se trata del Salvador eterno entrando a rescatar al pueblo que le ha dado la espalda. Pero también el texto nos dice otro aspecto de este Salvador. No solamente Salvador, sino al mismo tiempo es Emmanuel, es Dios con nosotros. Tan perdido estamos en nuestros delitos y pecados que Dios mismo tuvo que entrar a la humanidad para nuestro rescate. Él es el Hijo de Dios encarnado, aquel que ha venido al rescate nuestro. Y hay un aspecto con esta promesa, es que Él es el Cristo, el prometido de las naciones, aquel del cual había profetizado 1000 años antes el profeta Isaías, que vendría a rescatar la humanidad. Hay un aspecto escatológico. Había sido prometido. Vendría esa simiente de la mujer que rescataría, derrotando a Satanás y a todos los enemigos del ser humano y victoria para una vez más restaurar la relación estropeada por el pecado entre el hombre y Dios. Y este es Jesús, el Cristo, el Mesías prometido, el único en el cual hay esperanza. Y digo que esto es interesante porque, querido y amado amigo, solo hay un camino, solo hay una esperanza, solo hay una verdad, y esa verdad es Jesucristo, aquel que con su nacimiento dividió la historia en dos. Y esto es interesante porque Jesucristo no solamente es el Salvador, Él es el Cristo, el prometido, la única esperanza de redención para la humanidad. Pero al mismo tiempo Él es Dios, aquel que con su sangre puede no solamente cubrir el pecado de la humanidad, sino también quitar el pecado de la humanidad. Ahora también nosotros vemos otro aspecto. Él es Rey, Él es el Señor. Y esto es interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas personas ven a Jesús como ese niño acostado en un pesebre. O quizás anhelan que Jesús les salve de sus problemas económicos, le salve de sus problemas familiares, de sus problemas matrimoniales. Quizás le lleve a la vida eterna. Pero donde muchos seres humanos tienen problema es en ver a Jesús como el Señor, como aquel ante el cual se postran
todos los seres humanos. Y hay un aspecto en el capítulo 2 que nosotros lo vemos. Vemos unos reyes que vienen de Oriente, unos sabios, perdón, que vienen de Oriente. Versículo 9 del capítulo 2. Ellos hablando con Herodes se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegaron se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Ellos llegaron donde estaba Jesús. ¿Y qué hicieron? Lo propio que hacían los súbditos ante los reyes. Se postraron. Pero no solamente se postraron, trajeron regalos ante el Rey soberano del universo. Y aquí vemos todo anunciando el nacimiento de este Rey. Los astros, la estrella postrándose, adorando, dando su luz ante el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero estos sabios de Oriente vienen y se postran ante aquel Rey soberano, ante el cual toda rodilla se doblará. Y esto debe llenarnos a nosotros de sumo gozo, porque Jesús no solamente demanda ser nuestro Salvador, Él no solamente es el Cristo profetizado, Él es el Señor que gobierna todas las cosas. Por Él y para Él, para su gloria, fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Ahora la pregunta ¿es Cristo tu Señor? ¿Gobierna Cristo tu vida? Al pensar en Jesús, piensa solamente en ese hombre que fue camino al madero y que murió crucificado en una cruz. Como Jesús histórico, muchas personas dicen, sí, Jesús es un buen hombre, un tipo de Che Guevara religioso. ¿Gobierna Jesús tu vida? ¿Entiendes tú este principio de que Jesús debe ser el Señor de tu vida? Ahora, surge una gran pregunta. Este niño está naciendo, pero aquí implícitamente en los regalos que le traen aquellos sabios de Oriente, vemos nosotros manifestado el plan de Dios para con la vida de este Rey que ha nacido. ¿Qué le trajeron estos sabios de Oriente? Versículo 11. Al postrarle le ofrecieron oro. Es un rey. Oro. Pero también vemos incienso. No es un rey humano, es un rey divino. ¿Cómo lograría, cómo llevaría a cabo su obra de redención de la humanidad que ha pecado? Tercer elemento que le regalan, la mirra, utilizada ¿para qué? Para embalsamar a los cadáveres. Implicaba sufrimiento. Este Rey soberano, este Rey divino, tendría que sufrir por los pecados de la humanidad. Y dice las Escrituras que María meditaba y guardaba esto. Desde su nacimiento, este Rey está marcando su destino. Y esto tiene grandes implicaciones para nosotros. No solamente celebrar que un día Jesús nació. Algunos que el 24, que el 25, que no fue en diciembre. Eso es secundario. Lo importante es que el Rey nació. Pero que meditemos también profundamente, como lo hizo su madre María, en estas cosas. En cuál fue el costo de la obra de este niño Rey, del cual nosotros estamos celebrando. Fue sufrimiento, fue clavado en una cruz por mis pecados. Siendo Él tomó mi lugar, tu lugar, y procedió en la fila de los pecadores para entregar hasta su última gota de sangre para redimir nuestros pecados. Ahora, esto debe llevarnos a nosotros a entender tres grandes verdades que este pasaje ilustra. Lo primero es que tú eres un pecador, yo soy un pecador. De este lado de la eternidad solamente hay pecadores. Tú eres un pecador, que tú estás consciente de eso o no es otra cosa. Pero al verte como pecador, hay una esperanza. La sangre de Cristo, el justo, es capaz de limpiarte de todo pecado. Quizás no estabas pensando en tus pecados en Navidad, pero la Navidad es un buen momento para pensar en tus pecados y verte como lo que eres, un pecador necesitado de la sangre de Cristo. Pero también vemos algo
hermoso aquí, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. 400 años sin hablar y Dios habló cumpliendo con la promesa de su Hijo, el Salvador. La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Cristo es la dádiva de Dios para la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, que para ser sacrificado por nuestros pecados de manera gratuita. Fuimos salvos por su misericordia. Estamos siendo salvados en el presente por su misericordia y continuamos siendo sostenidos por su gracia y por su misericordia. Pero hay un tercer elemento a considerar. Al igual que Cristo, que estuvo dispuesto a ir a la cruz y sufrir, a pesar de ser un rey glorioso, divino, Él también fue a la tumba, siervo sufriente. Tú y yo debemos responder en obediencia ante los sufrimientos que vienen a nuestra vida. Jesús es ese siervo sufriente, ese discípulo que estuvo dispuesto a lavar los pies de todos, humillarse hasta los sumos, con tal de agradar a la voluntad de Dios el Padre. Ahora, la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a seguir los pasos de Jesús ante el sufrimiento? Quizás estás pensando en este año como un año lleno de sufrimiento y de tragedia. Quizás tú piensas al hacer un backup, al remembrar este año, piensas, yo no tengo nada por qué celebrar. Hermano, si tú eres creyente, tú tienes razones para celebrar. Cristo Jesús un día entró a la humanidad para librarte de todos tus pecados. El más grande de tus problemas, tu relación con Dios. Ahora, si tú no eres cristiano, tú puedes terminar este año celebrando. Puedes terminar este año regocijándote en la presencia de Dios, viniendo ante Dios en fe y arrepentimiento, clamando por tus pecados, postrándote como aquellos sabios de Oriente que se postraron ante el único que merece toda adoración, Jesucristo. Hace algunos días, yo tengo en mi consultorio tengo una flor, una mata más bien de Pascua, muy hermosa, muchas hojas rojas. Pero me di cuenta que se estaba secando, se le estaban cayendo todas las hojas. Y eso me llenó de tristeza, porque me gusta verla frondosa con todas sus hojas. Pero mientras botaba las hojas, vino a mi mente algo y observé en aquellas ramas, en aquel tronco, que iban brotando nuevas hojas, verdes hojas, pequeñas hojas. Y entonces ahí reflexioné y mi tristeza inmediatamente cambió en gozo. Pensar que aunque esas hojas estaban muriendo, detrás venían otras que iban a ser tan hermosas o quizás más hermosas que las hojas que se habían secado y caído. Y yo pienso, hermanos, que quizás en este año tú puedes reflexionar y venir a tu mente unas cosas negativas. Quizás algunos hemos perdido seres queridos, familiares. Y este sea un momento de alguna tristeza, cosa. Pero yo pienso, hermanos, que debe llenarnos de consuelo nuestro corazón el saber que detrás de todo sentimiento negativo, que detrás de cada prueba está el plan de Dios. En aquella noche oscura una estrella brilló en Belén. Pero detrás de toda noche oscura en la humanidad, Dios tiene el control. Y aunque nosotros no entendamos todas las cosas que están pasando, sí debemos confiar en que Dios está tejiendo la historia. Él lleva su renuevo, Él lleva a cabo su plan. Y aunque aquel nacimiento quizás insignificante para la humanidad de aquel entonces, quizás pasó inadvertido para la mayoría de los seres humanos en aquel entonces, pero para María, para los reyes de Oriente, para los pastores que fueron anunciados, para millares de ángeles que adoraron, para el universo no fue inadvertido. Y aunque hoy estamos en una condición particular, parecida, en el cual el mundo aparentemente se olvida de Dios, ese nacimiento de Jesús sigue transformando la vida. Y es por eso que yo te hago una invitación a que celebres ese nacimiento en tu corazón.
Jesús no solamente no vino a nacer en un pesebre. Jesús vino a transformar las vidas de hombres pecadores que se ven como pecadores, que claman a Él como el Señor, confesando sus pecados y clamando a Él por misericordia. Querido amigo y hermano, que Dios nos ayude y que traiga consuelo en esta hora. Y que si no tenías motivos para celebrar, al ver la obra gloriosa de este glorioso Salvador, podamos regocijarnos en este tiempo de Navidad. Feliz Navidad, y es mi oración para contigo, que el Señor te bendiga a ti y tu familia en esta hora. Oremos. Señor y Dios, te alabamos y te bendecimos, y damos gracias por tu nombre. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en ti, al saber, Señor, que tú tienes control de todas las cosas. Y así como tú enviaste a Cristo, que nació en un pesebre humilde, que en esta hora tú puedas abrir el entendimiento de aquellas personas que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a sentirnos regocijados de que en ti, Señor, estamos más que seguros y que podemos celebrar con gozo, que tenemos motivos para celebrar la verdadera Navidad. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén.